Buenos días, Dios los bendiga. Los invito a que abran sus Biblias en el Salmo número 2. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer estos 12 versículos y vamos a seguir con la continuación de nuestro estudio de los Salmos. Dice la palabra del Señor: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los burlará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y de mí te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed rebeldes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Vamos a orar, mis hermanos. Mi Señor, yo te doy gracias en este momento por la misericordia que nos manifiestas. Tenemos luchas, dificultades en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú sabes a causa de qué, de los males que han venido sucediendo en los cuerpos de los hermanos, Señor. Suplicamos que pases tu divina y poderosa mano, Señor, por los cuerpos, y en especial oro por la hermana Marta, porque yo sé que donde está, ella quiere estar aquí con nosotros en la reunión. Guárdala, ayúdala, Señor, necesita de tu mano, de tu favor, de tu asistencia. Tú eres nuestro médico divino y por excelencia eres tú quien conoce nuestros cuerpos. Eres tú el que sabes cómo funciona nuestro organismo, Señor. Da la orden para que la sanidad venga pronto a esta mujer, Señor. Guárdala y líbrala de todo mal, de todo peligro, Señor, pues es nuestra hermana. Amado Dios, vamos a entrar a estudiar tu palabra y te suplico, Señor, que por favor me des gracia para comunicar el mensaje, Señor, y que los hermanos puedan entender lo que se quiere comunicar en esta mañana. Ayúdame, Señor del cielo, por favor, limpia mis labios, mi mente, mi corazón, Señor. Límpiame en este momento de toda corrupción, Señor, para que pueda la palabra, Señor, fluir conforme tu Espíritu quiere. Por eso suplico la asistencia de tu Santo Espíritu en esta mañana para poder estudiar este tema. Gracias, mi Señor, te doy por tu amor y la misericordia que siempre, siempre, siempre nos manifiestas, mi Señor y mi Dios. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Me hacen un favor? La parte de abajo, la luz de abajo. Esa, gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Salmos. En la clase pasada estábamos mirando el Salmo número 1, de cómo los hombres en la nación de Israel abandonaron la palabra del Señor, despreciaron el consejo de Dios, y el Señor dice, y nos decía a nosotros, que bienaventurado es el varón que camina en el consejo de Él. Y cada vez que exponemos la palabra entramos a la prueba, y muchas veces en medio de la prueba nos vemos perdiendo la clase. Y oramos al Señor para que Él nos ayude verdaderamente a hacer las cosas como Él debe. Vamos al contexto histórico de nuestro capítulo. El capítulo 5, este libro el capítulo 2 del libro de los Salmos está relacionado con David y en unos sucesos de la vida de David que lo encuentras en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Trata de cuando el rey David va a conquistar la ciudad de Jebús o la ciudad de Jerusalén. Y David, pensando en establecer ahí su ciudad capital para todo el reino,
Primero recuerden que él comienza a reinar a las tribus del sur, las tribus de Judá. Y luego vienen los ancianos, que son los de las tribus del norte, y le dicen: David, nosotros queremos que usted reine, y ahí se unifican las casas, el reino del norte y el reino del sur. Cuando David llega con sus 400 hombres y ve la ciudad amurallada, porque es tremendamente amurallada, no hay cómo penetrar a esa ciudad por la fortaleza que tiene, ellos recuerdan lo que hicieron. Se metieron por debajo. Amén. Cuando David llega con sus 400 hombres y ve la ciudad amurallada, toma una estrategia. Los jebuseos se burlan de él y lo miran. Él viene con sus 400 hombres. Recuerde quiénes eran el ejército de David, ¿no? 400 hombres que eran endeudados, necesitados. Unos habían sido ladrones, otros habían sido asesinos, y esos hombres son los que él recoge. Él no tiene un grupo selecto, sino que son de lo más bajo de la sociedad, los guerreros de David. Pero ¿qué guerreros? Ustedes lo han leído, ¿no? Hay unos guerreros impresionantes. Dice la escritura que había uno que con la espada un día se enfrentó y mató 800, y después de que terminó la batalla, la espada le quedó pegada a la mano de la fuerza y de lo que él hizo. Son unos guerreros impresionantes. Otros se metieron a un campamento para llevarle agua a David, arriesgando sus propias vidas. Eran hombres que no temían absolutamente a nada, y eran hombres decididos y llenos de ese coraje. Por eso es bueno cuando los hombres han sido sufridos y batallados en la vida, cuando llegan al Señor se paran con firmeza, no son endebles. Son hombres que se paran firmes y dicen: Señor, vamos para adelante. Son hombres que no le temen a la lluvia, por decirlo así, a la lluvia de los problemas y las dificultades. No se echan para atrás. Ustedes saben que hay dos tipos de personas en la vida. Unos, perdónenme la expresión, que son los bocones, que lo empujan a usted a pelear, y cuando ven la batalla arreciando, huyen. Y están los que verdaderamente entran a la batalla. Y es importante entender que necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese espíritu aguerrido para no dejar caer la palabra del Señor en ningún momento. Los jebuseos comienzan a burlarse de David, sus guerreros, y le dicen a David: ¿estás jugando, David? ¿Cómo crees que vas a conquistar la ciudad? Y le dicen: hasta los ciegos y los cojos, si se le enfrentan a ustedes, los pueden matar. Es más, si mandamos los niños y los ciegos, los derrotan. Hacían burla de David. Ahora ustedes saben que David es un guerrero tremendo, y tiene un segundo al mando que ese es más terrible todavía. Y viene la estrategia y se toman la ciudad. Leo lo que tengo acá. Los jebuseos se burlan de él. ¿Estás jugando, David? ¿Cómo crees que vas a conquistar la ciudad? Dice: hasta los ciegos y los cojos podrían resistir. Así que ponemos ahora a los niños y los cojos de la ciudad, y ni con ellos podrías invadir esta ciudad. ¿Y qué sucedió? David conquista la ciudad, porque el Señor se la entregó. Se metieron por túneles debajo de las murallas, que eran altas, entraron a la ciudad por debajo y conquistan, y a partir de ese momento esa ciudad de Jebús o Jebusea es después llamada la ciudad de Jerusalén. David le pone el nombre a la ciudad de Jerusalén, y en ese mismo texto usted va a ver cómo, y se lo dejo para que lo estudie, el segundo libro de Samuel, capítulo 5, los filisteos cuando se levantan en batalla con él. Por eso nace este salmo. Él escribe y dice: yo soy el ungido del Señor, y se están amotinando las gentes a hablar de mí. Pero mientras el salmista está escribiendo, hay una palabra de ciencia de parte del Señor hacia David, y David comienza a escribir, y David es uno de los que sabe que viene un Mesías, porque David ha leído a Moisés, David ha leído los escritos. David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque él meditaba en la palabra. Me deleito en meditar tu palabra de día y de noche. Por eso es que él escribe el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Y es importante entender que el salmista ama la palabra. Él ama la ley del Señor.
Y él sabe que viene un Mesías y él comienza a escribir. Y a medida que él está escribiendo vamos a llamarlo así, su propio diario. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los hombres piensan cosas vanas? Se levantan contra el ungido del Señor y no saben que el Señor me ha dado el reino de Israel y yo lo voy a tomar. Eso es lo que dice el salmista. Pero vamos a avanzar en nuestro texto para entrar al Salmo. El Salmo 2 es Salmo de David. Como todos lo sabemos, los proverbios son de Salomón. Y aunque todos no son de Salomón. Como todos los proverbios se llaman según Salomón, porque fue el autor por excelencia de proverbios, así todos los salmos pueden llamarse los salmos de David. Y usted sabe que hay salmos, una recopilación de cánticos de Moisés, de los hijos de Coré, de Moisés, ¿ya lo dije? De los hijos de Coré, ¿ya lo dije? ¿De quién más? Asaf. ¿De Jefté? Si hay alguno de Jefté, bueno, toca analizar eso. No lo he mirado bien. Porque David fue el autor por excelencia. El Salmo 1 habla, lo que veíamos en la clase pasada, especialmente de la oposición de Israel o la oposición de nosotros como iglesia frente al Señor. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra de Dios? Porque cuando estudiamos al pueblo de Israel, esto nos viene como ejemplo a nosotros. ¿Qué hacemos con la palabra? Los israelitas impíos despreciaban esta guía del camino para seguir sus propios caminos y principios. Les tipificó como israelitas con un criterio propio, no el de la Escritura, con un camino propio, no el de la Escritura, y con un círculo de gentes y no el de la Escritura. Eso es lo que hace el Salmo 1. ¿Qué es lo que a veces nosotros buscamos? Discípulos para nosotros. ¿Y eso está bien? Jamás. Buscamos discípulos para el Señor. Cosa que ese discípulo oiga la voz del Señor y le siga. Y podamos decir, ahí está, Señor. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y lo importante para ustedes y para mí como discípulo del Señor es aprender a escuchar la voz del Señor. Aprender a tener el oído agudizado para escuchar al Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes? El Salmo 2 les caracteriza a estos hombres del pueblo de Israel y a los de la misma iglesia de hoy en día que no escuchan al Señor y a su palabra con un propio Dios, que es su Baal. El Salmo 2 les caracteriza como apóstatas con un Dios. En el Antiguo Testamento o en la ley y los profetas, cuando usted lee, ve que el pueblo andaba detrás de un Dios llamado Baal. Cada uno se crea su propio Baal, el Dios que yo creo que debe ser, no el de las Escrituras. Muchos tienen en su mente que Dios es bueno. ¿Y Dios es bueno? ¿Y Dios es amor? ¿Y Dios es fuego consumidor? ¿Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? Amén. Entonces no me lo mande por un lado muy lindo y por otro lado muy malo, sino que debemos tomar el atributo del Señor tal cual lo expone la Escritura y entender lo que el Señor nos está diciendo. Porque su amor está basado en la justicia y su justicia está basada en el amor. Nuestra justicia ha sido Cristo, amén, y es y seguirá siendo Cristo, pero nuestra justicia en su amor manifestativo tuvo que recibir un castigo para nosotros poder recibir esta gracia que disfrutamos. Al Señor Jesús le costó su vida, sufrimiento, golpes, humillaciones, y Él menospreció el oprobio en amor por nosotros, en amor por la salvación de los hombres. Por lo tanto, aunque la salvación es gratuita, sí costó un precio, sí tiene un precio, el precio de la vida del Señor. El versículo 1, perdóneme, el Salmo 2 le caracteriza a este pueblo apóstata con un Dios Baal. ¿A quién sigues tú? ¿Cuál es el Dios de las Escrituras? ¿Es el Dios de las Escrituras o es el Dios que tú crees? Y ellos tenían un propio príncipe, lo que dice en Juan capítulo 19, verso 15. Alguien que lo lea, por favor. Y cuando lo tenga, diga amén.
A ver, ya lo van a leer aquí. Léelo. Gracias. Amén. La palabra sigue viva. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 19. 15. Juan capítulo 19, verso, tranquilo, quédese en pie y búsquelo. Juan 19. Verso 15. Listo, ya está. Juan 19:15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Amén, hasta ahí. Sí, ese era el punto. Los líderes religiosos que representan al Señor, que tienen que decir que el Señor es su rey, ¿qué están haciendo? Dicen, no tenemos otro rey, sino a César. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso es un descalabro en la vida de cualquier hombre que sigue al Señor. Ahora vamos en nuestro contexto profético a la vida del Señor Jesús. Recuerden que esto tuvo cumplimiento en la época de David, pero que va a redundar porque está escribiendo para la vida del Señor Jesús, para la vida del Mesías. Como les tengo aquí, el verso 1 nos coloca después en la oposición a Dios y su Mesías. Recuerden que Dios establece su Mesías, el Hijo de Dios, que es parte de Dios. Después vamos a estudiar esa hermosura, a veces mejor, 50% incomprensible de quién es Dios. Solo podemos ver a Dios en lo manifestativo de Él. Nos coloca después en la oposición a Dios y su Mesías por parte de esos miembros del pueblo de Dios. Este salmo está escrito porque se amotinan las gentes y porque los pueblos piensan cosas vanas. Está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de los impíos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque es el mismo pueblo de Dios el que rechaza al Señor. Es el mismo pueblo el que sigue sus argumentos, es el mismo pueblo el que establece sus propias leyes. Le pasó a los sacerdotes del primer siglo, a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, a los que tenían el control religioso, lo vimos en la clase pasada. Estos hombres tergiversaron, como nosotros los pastores podemos estar tergiversando la Biblia si usted no la lee. Por eso es su obligación leerla. Y por eso cada vez que abrimos la escritura usted tiene que mirar la Biblia. Aquí no tomamos un texto y nos despachamos en ideas, sino que usted va siguiendo la lectura del texto y lo va relacionando porque usted ha leído la escritura. Por eso las ovejas del Señor conocen la palabra del Señor, comen la palabra del Señor y no se dejan engañar. ¿Estamos? Perfecto. Suenan consignas revolucionarias y autoridades conspiran entre sí contra el Señor y su Mesías rey, en el monte de Sión. Dios estableció al hombre en paraíso, le entregó el paraíso, el jardín del Edén, le dijo: trabaja, disfruta, solo te digo, de ese árbol no vayas a comer porque el día que comas morirás. Esto es lo que te pongo como un estatuto de sujeción para que me obedezcas. Adán come del fruto, desobedece, el pecado aflora en su vida y hunde a toda la humanidad en pecado. Mas la gracia del Señor manifestativa aparece ahí en Génesis capítulo 3 y le dice a la mujer: mujer, primero Adán, ¿qué hiciste? La mujer, ¿qué hiciste? Y luego viene el castigo. Y le dice: mujer, con dolor parirás tus hijos, multiplicaré en gran manera tus dolores. Pero te voy a dar una promesa: de ti saldrá un hijo que va a redimir la humanidad. Y ahí viene el plan de la redención y la salvación. Y el Señor establece, le puso a Adán como rey sobre la creación, y Adán se subyugó él mismo y no pudo gobernar. Ahora es necesario que un hijo de Adán venga, y de Eva, y él sea el que nazca de mujer y lleve una vida de obediencia, y por la obediencia sea coronado rey. Ese hombre que va a ser coronado rey primero tiene que ser ungido. La palabra ungir
Es la palabra que se le da al Mesías. Mesías significa ungido. Y es lo que vamos a estar hablando del Señor. En la época del Señor Jesús, ¿lo recuerdan? Están los líderes religiosos. No hay cosa más difícil para un líder religioso que lo bajen del curubito. ¿Estamos? La ley viene para todos. Que lo bajen de su curubito. El orgullo del razonamiento versus la palabra de Dios. Aquí hablamos de acuerdo a la Escritura y con cualquier pastor nos sentamos a la luz de la Escritura a analizar los textos y analizar lo que la Biblia dice y no de acuerdo al razonamiento. No fue que yo dormí, tuve un sueño y el Señor me dio esta visión y así va a ser. Bueno, ¿y el resto de la iglesia qué? ¿Solo es para ti? La Escritura, ¿dónde queda? Y suenan muchas voces raras que debemos de tener cuidado. Cuidado con el orgullo del razonamiento. Es que yo creo que es así, no crea que es así. Una de las palabras célebres del evangelista Billy Graham es: la Biblia dice. Espectacular. La Biblia dice. Y si la Biblia dice, ábrala y mírela. Y la Biblia tiene que decirlo. Nosotros somos muy orgullosos en nuestro razonamiento y es parte de nuestra pecaminosidad. Pero la palabra del Señor nos desmonta eso y nos da más fuerza. Puede más la posición que tenemos que la humildad de bajarnos. Dígame si a usted no le cuesta bajar la cabeza. A mí también. A mí también. Yo a veces me paro en el orgullo y cuando viene el Señor, yo lo veo en mi casa cuando yo lo siento la fragancia de Él cuando Él llega. Y yo siento que estoy muy bien. Muy bien. Y Él me dice, tú hiciste esto, y no te has disculpado, y no has hecho esto, y no has hecho esto, y cómo piensas levantarte. Y comienza mi lucha, comienza mi dolor. Pero señores, que esas personas nunca piden, yo no le estoy preguntando qué hacen ellos, le estoy diciendo a usted qué hace usted. No es más. Y comienza esa lucha. Usted sabe lo difícil que es acercarse a una persona y decirle, me perdona porque yo hice esto. A veces creo que tengo cierta estatura y cuando creo que tengo cierta estatura en mi razonamiento es cuando primero le embarro. ¿No les pasa? Cuando creemos que estamos ya muy bien, ¡pum!, de cabeza otra vez. Separados de mí, nada podéis hacer. Y los líderes religiosos, vamos con nuestro salmo, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los reyes de la tierra o los reyes del país, no en los paganos, sino dentro del pueblo de Dios mismo. La palabra rey en la escritura está puesta, o la palabra príncipe está puesta en la escritura como los hombres que dirigen la nación de Israel espiritualmente. No en los paganos, sino dentro del pueblo de Dios mismo, en el círculo del pacto. A veces tenemos la fea tendencia a juzgar de las personas de afuera. Y el Señor no nos ha mandado a eso. El Señor dice que nos juzguemos a nosotros mismos. A los demás déjenlos quietos, a los demás muéstreles el evangelio de la reconciliación. Nosotros juzguémonos ¿en qué? En nuestro doblez, en nuestra hipocresía, en nuestra falta de amor, en nuestra falta de sinceridad. ¿O no somos así? Yo lucho con mi hipocresía todos los días. El hipócrita más grande lo llevo dentro, porque ese me aconseja. ¿Se acuerdan la figura de la clase pasada? El que estaba tatuado ahí, ese me aconseja y me dice, usted está bien. Usted nadie lo tiene que corregir. Y ese hipócrita me habla y me hace creer que yo estoy bien, ¿no? Y ahora vienen las voces externas. Dígame si a ustedes no les pasa. Es que la culpa fue de él.
La culpa es de ella. La culpa nunca fue suya. Usted solo se defendió. Ahí hay una lucha en la hipocresía de mi razonamiento. Y es lo que nosotros debemos mirar. Si hay alguna falla, hay que corregir, hay que corregir. La escritura la que nos habla, la escritura la que nos redarguye. Les decía, los reyes de la tierra, los reyes del país, no son los paganos, sino el pueblo de Dios mismo. Y que están dentro del mismo círculo del pueblo. La palabra rey habla de toda clase de autoridades locales. Un ejemplo, si fuese hoy en día en las iglesias, los llamarían los príncipes. Alguien que alcanzó ese título fue Charles Haddon Spurgeon, que le llamaban el príncipe de los predicadores, porque podían llamar no pastores, sino príncipes o reyes. Eso es lo que el Señor está hablando aquí en el contexto hebreo, en el pensamiento hebreo. No nos podemos salir del pensamiento hebreo para entender el lenguaje de la escritura, porque si no nos perdemos. Les decía, la palabra rey es toda clase de autoridad local y regional, tanto líderes, sacerdotes, pastores del pueblo de Israel y de la iglesia. Porque estudiamos la Biblia no solo para mirar la historia, sino ir aplicando en nuestras vidas. Ir aplicando en nuestras vidas. Quiero que miremos. Ahora, usted dirá, ¿de dónde saca que es el pueblo de Israel? ¿Por qué habla tan mal de ese pueblo si ese pueblo es amador del Señor? Bienvenidos a Hechos capítulo 4, versículo 24. Alguien que tenga voz de trueno y voz de trompeta, que por favor nos lea el texto, bien claritico. Gracias. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor. Más duro. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sigue. Que por boca de David tu siervo dijiste. Que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Sigue. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el denuedo hablen tu palabra. Amén. Hasta ahí, déjalo, gracias. Ahí está la confirmación de lo que venimos hablando. ¿De dónde se amotinan las gentes? Del pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los alborotadores para que mataran al Mesías? El pueblo de Israel. Porque ellos ya tenían su sacerdocio establecido, ellos tienen su gobierno. No hay cosa más difícil para un hombre que tenga su imperio montado y venga la palabra del Señor y les diga: ustedes están mal. Ellos no se van a bajar. A no ser que venga un quebrantamiento del Espíritu, a no ser que verdaderamente amen la palabra. Por eso la Escritura habla de David como el varón conforme al corazón de Dios. David sabía que cuando llegaba la palabra del Señor, a él no le importaba el trono. Él cogía su capa de rey, sus vestiduras de rey y las botaba a un lado. Un día lo hizo, dijo: Señor, el reino es tuyo, esto no es mío. Cuando fue entrando a Jerusalén llevando el arca de la alianza, se despojó de sus vestiduras. Dijo: yo no soy rey, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Y es cuando él entra danzando, que Mical, esposa de él, lo mira y lo menosprecia, y por ese menosprecio que hace hacia David, quedó estéril. Y es importante entender, cuando usted sabe que Dios te ha entregado una bendición, amén, pero no te pegues de la bendición, pégate del que te la dio. Y David era un hombre que con toda la autoridad sabía renunciar a esas cosas y decir: Señor, esto es tuyo, haz lo que tú quieras. Importante para nuestras vidas y para nuestros corazones. También hay varias referencias en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Alguien también que busque Hebreos capítulo 5, verso 5. Hebreos capítulo 7, verso 28.
Es el Salmo 2 registrado en el Nuevo Testamento, pero la evidencia más clara es la que acabamos de leer, cuando el apóstol Pedro se para y dice: ustedes mataron al Señor, ustedes son los de este Salmo. Por eso les estoy diciendo, tengamos cuidado. Lo que no entendemos lo preguntamos o lo estudiamos, lo decía el Salmo anterior. Lo que tú no entiendas, escudriñalo, batállalo, pero no des un argumento sencillo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros y ahora con los medios de comunicación lo hacemos? Tomamos de aquí, decimos cortamos y pegamos, cortamos y pegamos. Nos encanta la predicación de fulano de tal, cortamos y pegamos. Y el Señor dice: así no es. Esto tiene que ir en un análisis, corte, pero analícelo. Y después de analizarlo, si hay 100 palabras, si lo analizas saldrán 3. Y ahí sí pegas esas 3. Pero después de que hayas hecho un análisis juicioso, detallado, a la luz de la Escritura. Pero es mejor leer la Biblia. De ahí es donde nacen los chismes, las habladurías, los malos comentarios, cuando no indagamos. Fulano de tal dijo esto. ¿Puede su merced comprobármelo delante de esa persona que él dijo esto? Eso dice Proverbios para calmar los chismosos. Que alguien viene con razón: es que fulano dijo esto. ¿Puedes tú delante de él aclararme esta situación? Si lo puedes hacer, es porque no es un chisme. Pero la mayoría de gente dice: le cuento, pero no diga que yo le conté. Eso se llama chisme. Y a esa persona que dice chisme se le denomina chismosa. Y que le digan chismoso o chismosa, eso da pena. Es vergonzoso. No vaya a decir: es que dicen por ahí. La palabra clara, así es. Es más, si yo escucho algo contra alguien, no se lo cuento a él. Voy y se lo digo a la persona. Digo: venga, está sucediendo esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? No nos metemos en el enredo. Y eso es importante, la Biblia lo enseña. Y así usted es una persona de carácter, de criterio. Una persona que sabe pararse y que la gente no lo va a meter en cuentos. Tengo vecinos que les encanta el chisme. Sí, sabe, yo tengo unos vecinos que son así. Y uno los ve y hay veces se van a acercar, pero no. Cuando usted es ese tipo de personas, bueno, ¿y a mí por qué me está contando eso? ¿A mí qué me interesa? ¿Qué me interesa si la señora compró vestido nuevo? No, como a mí qué me interesa eso. A mí hábleme serio, hábleme cosas serias. Cuando usted aprende a ser de ese talante, la gente no lo busca para murmuraciones. Pero cuando a su merced le encanta, lo busca. ¿No? Hebreos 1, verso 1 y 2. Sí, señora. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Aquí en el texto dice que a él lo engendró y lo constituyó hijo. Verso 5 del capítulo 5 de Hebreos. ¿Quién dice? Hermana Paula. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén, perfecto. Qué hermoso es cuando Dios da el aval. El Señor Jesús no vino y dijo: yo soy el Mesías, sígame. No. Yo soy sacerdote. No. Dice el texto que fue el Padre, Dios, quien lo autorizó. Capítulo 7, verso 28. A ver, hermana. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. O sea que esta palabra, yo te engendré hoy, mi hijo eres tú, está hablando del Señor Jesucristo. Ahora quiero que miremos segunda de Pedro, capítulo 1, verso 17, hermano Leonardo. El apóstol Pedro está citando. ¿Cuántos Leonardos hay aquí? Discúlpeme. Sí, porque dije hermano Leonardo y de pronto hayan varios. Me faltó decir Leonardo Pérez. 1:17. Sí, señor. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Amado, en el cual tengo complacencia. En esta carta, el apóstol Pedro avisa de los falsos profetas dentro del pueblo, que incluso niegan la fe y niegan al Señor que los rescató, hablando de ese sacerdocio. Siempre lo hemos dicho, sea el pastor de esta iglesia o sea cualquier pastor, por favor, sea usted otro de los integrantes de la iglesia de Berea, que cuando el apóstol Pablo fue a hablarles, ¿qué hicieron ellos? Abrieron las escrituras y miraban si lo que estaba diciendo era verdad o no era verdad. No podemos, mire, esto nos lo dieron ¿para qué? Para morder. Y las muelitas para masticar. Y así tenemos dientecitos y muelitas espirituales para masticar y mirar si lo que nos están diciendo es real. Por eso usted tiene su Biblia y la viene mirando. Les digo el contexto. Luego usted va a su casa y comienza: ah, sí, sí era verdad. Tengo mucho cuidado porque la escritura, y me fascina ese texto que el Señor me regaló, me dio esta promesa. Y es una promesa muy hermosa: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Excelente. Eso es una promesa. Así es que tengo que tener cuidado. Dijo Charles Spurgeon que nosotros somos las muchachas del servicio. Nosotras vamos y cocinamos, preparamos el alimento y lo llevamos a los hijos de Dios y se los servimos en la mesa. Y dice Charles Spurgeon en sus ilustraciones que muchos hombres llevan el alimento a la mesa. ¿Se ha visto esas campanas grandes? La bandeja que viene cubierta y eso viene muy bonito, y hay veces destapan y lo que hay en el plato es nada, porque no hay nada que comer. Porque el predicador se dedicó en toda la semana a mirar otras cosas y no la palabra del Señor y las ovejas raquíticas. Pero hay otros que preparan suculentos alimentos que cuando los pasan a la mesa, los hermanos lo único que hacen es deleitarse y se ponen gordos y hermosos. Los que les gusta cocinar saben que no hay cosa más hermosa que cocinar con amor e innovar. Vamos a hacer esto, vamos a cambiar el menú, hagámoslo aquí, hagámoslo allá. Y uno sirve el almuerzo y está esperando que la gente diga: uy, delicioso. Y uno: wow. Eso es la gloria para uno. ¿En serio? Díganme si no es así. Los que cocinamos nos encanta eso. El hermano Leonardo ha venido haciendo sus pinitos. Ya se le quema el arroz. Y es importante aprender nosotros a cocinar. Y qué bueno es cuando hacemos las cosas. Igual pasa con las cosas de Dios. Cocinemos las cosas de tal manera que queden deliciosas, gratas. Que sea un alimento saludable delante del Señor. Los apóstoles reconocieron esta situación del Salmo 2 con respecto al Señor Jesús y el pueblo religioso que se había levantado contra él. El poder sutil del autoengaño o el poder sutil del abuso espiritual. ¿Ha oído ustedes pastores que dicen: ustedes con los de esta comunidad no se me juntan porque se contaminan? Eso es un poder sutil si somos un cuerpo. Yo estudié en un seminario con los bautistas de Carolina del Sur, que son los más recalcitrantes. Y un día llegó un varón que me dejó, perdónenme la expresión, tonto. Porque él llegó y dijo: las iglesias son repúblicas independientes, cada pastor con su iglesia, nadie manda en la otra iglesia. Yo dije: ¿cómo así? ¿Qué es lo que me está explicando él? Luego la Biblia no dice que somos un cuerpo. La iglesia de allá abajo, que predican la palabra, llámese bautista, presbiteriana, pentecostal, arminiana, calvinista, metodista, como usted, todo lo que está. Pero siguen siendo redimidos por la sangre del Señor. El hecho de que algunos sepan una cosita más que otros no quiere decir que somos mejores. Porque todos estamos bañados en la misma sangre. El mismo sacrificio. Y aquí viene este poder sutil. Este predicador llamado Balaán, que va por el camino. A veces no sé cuál es el profeta, si este o este. Sí, porque el asno ve el ángel. El asno ve el ángel. Y se detiene. Y Balaán comienza a pegarle al asno. Y el asno le dice: no me pegue.
No me pegue, ¿no ve que ahí está el ángel? ¿Se imagina un burro hablando? Delicadísimo. Delicadísimo. Y Balaam va detrás de la riqueza que le va a dar Balac para maldecir al pueblo del Señor. Y así andan muchos, mirando más lo que el Señor da dentro de la iglesia que al mismo Señor y a las ovejas. Esto apréndalo. No podemos tapar el sol con un dedo. Por eso dicen que muchos pastores se enriquecen, que se enriquezcan, que se llenen, que se tapen, que hagan lo que quieran, pero que prediquen la palabra de Dios, porque eso es lo que les da vida a ustedes y me da vida a mí. Y esa es la esencia de esto. Y mucha gente camina con el autoengaño. Y díganme si las mujeres no andan en esto, y los hombres. Usted es el más guapo, usted es el más lindo, usted es el bendecido. Hermano, usted siempre tendrá las victorias del Señor. Todas las bendiciones son para usted. Conseguirás la mejor esposa, nunca tendrás problema, la enfermedad no te visitará. Serás punta de lanza, centro delantero, bueno, como lo quieran llamar. Y siempre adornándole la vida a los demás. Y la gente cree esto. Ahorita muchos creyentes con lo del virus pensaron que no se iban a contaminar. Y decían, anulo, pero con el virus encima. Mire, el creyente pasa por necesidades, por dificultades, pasa por enfermedades. ¿O usted piensa que es juego el texto en Isaías que dice, si pasas por las aguas? O sea que sí tiene que pasar por las aguas. Y si prendiera en candela la llama, no arderá en ti, pero vas a sentir el calor de la llama. Y el Señor dijo, va a haber dos hombres, uno prudente que edifica en la roca y otro que edifica en la arena, pero a juntos les viene la tempestad. Hay momentos en que Dios te da descanso, te da bendición, refrigerio, y en esos momentos tú te entrenas para cuando venga el momento de la aflicción, también camines en bendición. Porque la aflicción es un medio para pulirnos, para que nos demos cuenta dónde tenemos la dificultad. A veces cuando sobrecargamos el hígado de mucha grasa, comienzan a salirnos granitos. Y esos granitos hablan de que tengo el hígado sobrecargado. Como no lo veo, no me doy cuenta. Y la evidencia siempre de que hay algo en mi vida que el Señor necesita que me dé cuenta para que lo corrija, es por medio de la aflicción, es por medio de la necesidad. Por eso les digo, y extraño a la hermana Marta, pero ella va a extrañar más la reunión hoy. La va a extrañar. Y las personas que han estado en las clínicas, ahí sí anhelan estar en la iglesia. No estoy hablando mal de la hermana, solo les estoy diciendo que si ustedes no aprovechan el tiempo que Dios nos da para buscarlo, después no quieran buscarlo donde no es. Y eso está en el libro de Job. El Señor le dice a Job, Job, te llamé en la mañana cuando desayunabas, no hiciste caso. Te llamé a las 8:30, no. A mediodía, no. En horas de la tarde no quisiste venir. Me tocó que te troncharas el pie, vinieras a la clínica, te enfermaras, y aquí en la clínica, en el meditar de la noche, ahora sí voy a hablar contigo porque estabas muy ocupado. Por eso es necesario escuchar al Señor en todo tiempo. En todo tiempo es bueno escuchar al Señor. No te dejes llenar del autoengaño. Mira la Biblia. Mira la Biblia. Es el lema, ¿no? Biblia, Biblia y más Biblia. Eso me lo decía un instructor, el pastor Eugenio. Me decía, hermano querido, Biblia, Biblia y más Biblia. Pastor, es que yo quiero saber esto sobre el profeta Elías. ¿Qué tal si lee la Biblia? No, hermano, pero es que me dijeron que de pronto fue un torbellino, sería un platillo volador el que se llevó a Elías. Hermano, lee la Biblia. Te recomiendo un libro, y me mandaba un mamotreto así. Yo, uy, no. Pero era un hombre que lo mandaba a uno a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y siempre era la Biblia. Y le preguntaba a uno, ¿qué dice la Biblia? Porque él es norteamericano. ¿Qué dice la Biblia, mi hermano James? Y dele la famosísima frase, al niño no le dé el tarro de galletas. Sencillamente destapa el tarro, saca 2 galletitas, dale al niño, y al niño se las come. Porque si le damos el tarro completo,
las desperdicia. Las desperdicia. Por eso vamos comiendo el alimento de acuerdo a conforme el Señor nos lo va dando. Rompamos sus ligaduras. Romper las ligaduras del Señor es romper con sus mandamientos, romper con lo que Él ha dicho. El versículo 4 dice, el que mora, verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Cuando entra este texto, Señor, no te puedo concebir de esa manera tan fácil. Yo soy Dios, usted es una... No, así no es. Así no es. Porque esa es la tendencia, a pensar que Dios tiene una risa burlona como la nuestra. Y no es así. Cuando el texto dice, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos, hay que ir a estudiar el texto. No podemos dar una mala imagen de Dios solo por lo que yo pienso. Hay que ir a mirar. El verso 4, el que mora en los cielos. La palabra cielos, ustedes saben que representa la autoridad espiritual. Ustedes ya lo saben. La verdadera autoridad espiritual. Y la palabra burla. La palabra burla es hacer creer a una persona una cosa que no es verdad o entregarlo a su propio razonamiento. Eso es lo que se conoce como endurecimiento. Es lo mismo que le sucede a Faraón cuando se endurece. Hacer creer a una persona que una cosa no es verdad o es falsa. Cuando la gente cree algo y usted le dice, no, es que eso no es así, pero la persona persiste, usted lo deja que siga en su idea. Y eso es lo que pasa con el Señor. A eso es lo que se refiere acá. Se burlará de ellos. Ahora sí entiende la palabra burla. La palabra burlar es entregarlos a sus propios pensamientos. No los quita del error, los deja ahí. ¿Sí, más o menos? Gracias, mis hermanos. Gracias, Manuel. Me llena de gozo. Verso 5. Luego hablará a ellos en su furor. ¿Cuándo les habló en su furor? ¿Alguien que me ayude? El día de su ira. ¿Cuándo fue el día de la ira? Con la destrucción del templo, años 70 en Jerusalén. Luego hablará a ellos en su furor. Él es mi Mesías, Él es mi Hijo, Él es el Salvador. Escúchenlo. Y comienza la persecución sobre la iglesia. Y comienzan a batallar contra los discípulos y a matar. ¿Recuerdan? Esteban muere a los pies de Saulo de Tarso. Y le arrojan la bandera, ¿no? La ropa. El que mora en los cielos se reirá, se burlará y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso sucedió en el año 70, cuando comenzó la persecución. Ellos comenzaron a perseguir, se amotinaron las gentes, a perseguir los discípulos, pero luego cuando vino el furor del Señor, se dieron cuenta de que verdaderamente era el Mesías, cuando vino la destrucción total de todo eso. Verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Los salmos aluden constantemente a Sión y a su templo, pero vamos a mirar que cuando habla de Sión y su templo, no necesariamente está hablando del lugar específico llamado Jerusalén. Y lo llaman monte santo porque Jehová lo ha elegido para habitación suya. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos textos que siguen? La palabra Sión y templo. Les voy a explicar esto antes de pasar a eso. Los preceptos de Dios en el hebreo se clasifican en 3 tipos. ¿Qué decías, una señal ligadura? Sí, señor. Cuando dice hablará a ellos en su furor, hablará a ellos en su furor. Casi siempre trabajan en el griego voluntad decretiva y voluntad permisiva. En el hebreo no se maneja eso. Está dictámenes, mispatín, una palabra en hebreo. Escúchemelo porque son los 3 movimientos en el pensamiento hebreo. Dictámenes o mispatín son aquellos preceptos que también la propia razón lógica, la razón humana, dicta que se deben cumplir. Le pongo un ejemplo.
como respetar a los padres, como no robar, y así. Eso es lo primero del precepto del Señor, de su palabra. Luego viene los testimonios, que es eidut en el hebreo. Los testimonios son aquellos preceptos, y aunque se maneja siempre el precepto, son aquellos preceptos a los que no hubiésemos llegado por nuestra propia capacidad. Pero una vez que Dios nos los entrega, podemos entenderlo, como los medios de gracia, como la cena del Señor. Oiga, ¿y esa cena del Señor qué es? Entonces viene la explicación de parte de Dios. O sea, no lo entiende usted con facilidad, tiene que ser explicado de una manera sencilla por la Escritura. Lo primero es algo razonable, sí, claro, no hay que mentir, no hay que quitarle la mujer a otro, pero lo hago. No hay que codiciarle nada a los demás, pero lo hago. Es de la razón. El segundo ya tiene que ser un poquito más explicado. Y el tercero es el decreto, lo que conocemos como decreto, el hukim. Es el precepto que no tiene lugar alguno en la razón y la lógica humana. El hombre no lo puede discernir. No lo puede discernir si no es con la ayuda del Espíritu del Señor. Se necesita la comunión con Dios para entenderlo. Diríamos Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lucas capítulo 24, verso 25, habla de que el Señor va camino a Emaús y los discípulos van para allá y el Señor se les presenta y comienza a hablar con ellos y ellos tienen el entendimiento cerrado. Busquen el texto. Y él comienza a hablar con ellos y luego les dice, oh insensatos y tardos de corazón para entender lo que el Espíritu ha dicho sobre mí o lo que las Escrituras han dicho sobre mí. Comenzando desde la ley y los profetas. ¿Quién lo tiene? Que lo lea, por favor. Ana Paula. Entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Sigue. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hasta ahí. Para no avanzar más el texto, ahí se los dejo de referencia, ustedes los estudian en la casa. Nunca entendieron que el Mesías venía a sufrir, pero ya estaba estipulado en Isaías 53, el siervo sufriente de Israel. Y para entender esas cosas que están ocultas en la Escritura, lo que llamamos los decretos, necesitamos esa comunión con Dios. Avancemos un poquito, esta es la palabra del Señor. Les decía, luego hablará a ellos en su furor y los turbará, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Les decía que para explicar el santo monte, vamos a Amós capítulo 1, verso 2. ¿Cuánto hace usted no habla con Amós? Amén. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Amén. Cuando está hablando ahí de Sión, está hablando o pone en relieve el irresistible poder de la palabra de Dios. No solo cuando hable de Sión habla de un monte, habla de la palabra de Dios. Esto para que usted tenga más de dónde agarrarse cuando está exponiendo un texto. Habla de su palabra, que se realiza infaliblemente. Abdías capítulo 1, verso 17. ¿Divorciados con Abdías? Bueno, Abdías por sentado y nadie quiere hablar con él. Hay que escucharlo, porque él nos va a hablar aquí sobre Edom, un juicio sobre Edom. Hermana Lili. Mas en el monte de Sión habrá una casa de Jacob, recuperará sus posesiones. Devuélvete unos 2 versículos desde el 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si hubieran sido, y serán como si hubieran sido.
Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Edom, la casa de Esaú fue terrible. Y ellos usurparon el sacerdocio de Israel. Esos sacerdotes que ustedes ven en el Nuevo Testamento llamados los fariseos, no son otra cosa que los mismos edomitas. Y ahí viene la sentencia de esta palabra. El Señor dice, de la misma manera que ustedes han hecho tropezar a la gente, así los voy a hacer tropezar yo. Un resto se salvará, un remanente, mientras que Edom es destruido completamente. Ese sacerdocio quedó destruido en el año 70. Cuando el Señor llegó a la higuera, un día que iba para el templo y fue a comer de la higuera que representa el sacerdocio, no encontró fruto en ella. ¿Y qué le dice a la higuera? Jamás nadie vuelva a comer fruto de ti. Y al otro día fueron y la higuera se había secado. Y eso representa el sacerdocio de Israel cayendo al piso. Si a usted le han dicho que el Señor Jesús vuelve y que va a ir a Israel y que van a levantar un templo, esas noticias son falsas. ¿Cómo es que se llama? Fake news. Eso. Gracias, Bárbara. Me lo dijeron. Según los investigadores, ¿cierto? En el monte de Sión hay un grupo de personas salvadas de la catástrofe. Este resto remanente participa en la restauración de Israel. Cuando habla de monte de Sión, en este contexto está hablando del remanente. En el versículo anterior habla de la palabra. Monte de Sión, la palabra. En este versículo, monte de Sión, el remanente. La oposición al Mesías Jesús significa amotinamiento. ¿Por qué se amotinan las gentes? Oposición al Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa la palabra en el diccionario, en la lengua, la real? ¿Cómo es? RAE. Real Academia de la Lengua, gracias. La oposición al Mesías significa amotinamiento. Y amotinamiento significa sublevación contra la autoridad establecida. Sublevación contra la autoridad establecida. Y la autoridad establecida es el Señor. Contra el que mora en los cielos. Debemos seguir la instrucción de los apóstoles, de los profetas y de la Escritura. No debemos apartarnos de ella. Tú puedes estar predicando un Jesús diferente al de la Biblia. Ten cuidado, porque eso se llama amotinamiento. Ten cuidado, por favor. Por eso es que nosotros luchamos con esos famosos profetas. El Señor dice, por favor. Una vez estaba en una reunión y dijo alguien, si usted es profeta, hable, y si no, calles esa boca. Y el profeta tiene la maña de decir, así dice el Señor. Y lo mejor es decirle, si habla el Señor, que sea conforme a la Escritura. Pero jamás ponga en la boca de Dios algo que Él no ha dicho. Así es que tenga cuidado, si a usted le dieron profecías, no de acuerdo a la Escritura. Si a usted le da una profecía de acuerdo a la Escritura, recíbala, palabra de Dios. Pero si no, no la reciba. Debemos seguir las instrucciones de los maestros que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo eran los profetas, en el Nuevo son los maestros y los apóstoles. El camino de Dios es trazado en la Escritura. No hay manera de llegar a Él si no es a través de la Escritura. Tú puedes tener tu código real, tú puedes tener tus creencias, pero lo que vale aquí es la palabra de Dios, la Escritura, y la analizamos de acuerdo a conforme está. Si hay un texto que usted no le entiende, o si el predicador dijo un texto que no se le acomodó a su manera de pensar, pues nos sentamos y lo analizamos. Como dijo el doctor R.C. Sproul, alguno de los dos tiene que estar equivocado. Entonces vamos a corregir eso. Pero hay del que esté equivocado y siga en su obstinación tratando de hacer ver algo que no es. El camino de Dios es trazado en la Escritura. Oh insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que las Escrituras han dicho de mí.
¿Vamos comprendiendo? Amén. Bendito mi Dios. Yo publicaré el decreto, ya vimos lo que son los decretos. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ya lo vimos en el libro de Hebreos, lo vimos en el libro de Hechos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ya lo vimos en Hebreos. Los quebrantarás con vara de hierro. ¿Qué significa esto? Es una disciplina fuerte. La vara es para corrección. ¿Y el hierro? Les queda de tarea. Les queda de tarea. ¿Qué será el hierro? Concordancia bíblica. Señor, ayúdame. Me dijeron 3 pasos de tu voluntad en los decretos. Ayúdame, dame entendimiento, dame sabiduría. Pídale al Señor, que el Señor la da en abundancia. ¿Quieres saber los tiempos y las sazones? ¿Quieres saber qué viene para esta tierra? ¿Cuáles son las de las señales antes de que el Señor venga? Amén, amén, amén. ¿Cuál? Sí, la apostasía. Pero hay una evidencia exacta. Está en Lucas. Que el mismo Señor lo dice. ¿Será que cuando el Hijo del Hombre fe, y la fe va a comenzar a decaerse en la vida de las personas? ¿Será que cuando el mismo Señor lo dijo, será que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en ella? Y por eso nos mandan a contender por nuestra santísima fe. Y nuestra santísima fe está basada en la Escritura. Y el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes arrebatan, van hacia adelante. Por eso es lo que no debemos dejar de caer. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahí es donde usted se llena de fe. Clama a mí y yo te responderé. Necesitamos en esta época gente llena de la presencia y del poder de Dios, que andan abriendo camino por donde quiera que vayan. Hombres con fe, con esperanza, que van dando palabra de Dios, que van levantando a los demás hombres. Y así usted los deja caer, levántelos nuevamente. Así usted tenga sus debilidades, sus luchas, sus problemas. Hermano, es que de vez en cuando me tomo el agua del florero. Tranquilo, tranquilo, sigue para adelante. El Señor te va dando la fuerza, la fuerza. Aquí en la iglesia del Señor no existe ningún hombre que llegó a la iglesia y transformado recibió una fuerza sobrenatural y nunca volvió a caer. Falso de todos los falsos. Porque es ahí en ese caminar. Por eso el Señor nos enseña cuando Él va camino al Gólgota o al monte de la calavera. El Señor cae. ¿Cuántas veces cae? Y hay hombres que le ayudan enseñando nuestro caminar. Cuando tú veas a un hermano caer, ¿qué debes hacer? Ayudarle, levantarlo, edificarlo, darle palabra, no lo juzgues, no lo critiques. Eso es de los fariseos. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, caigas en la misma debilidad. Aquí estamos para ayudarnos, fortalecernos, levantarnos. Hemos cometido errores, amén. Dijo el apóstol Pablo, el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales el primero soy yo. Él no dijo, no, ustedes. Él se mete en la lista. Hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Pero nosotros necesitamos limpieza. Pedro, te voy a lavar los pies. Señor, no me los laves. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo el cuerpo. Ya estás lavado. Necesitas limpiarte en tu diario caminar. Porque todos los días vas a encontrar que cuando te sientes fuerte te caes. Por eso te recomiendo, diga al débil, fuerte soy. Y mire que el que esté firme, mire que no caiga. A veces la fuerza de nuestro razonamiento es la que nos tumba al piso. Y el Señor lo permite para ayudarnos. Es como lo que se va formando en lo que llamamos hogar. El matrimonio comienza la cuota inicial cuando usted va a la iglesia. Sí, llamémoslo así, o a la notaría. Pero usted cuando finaliza lo que va a llamar hogar.
Ya cuando está a punto de irse, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo levantó a esa mujer? ¿Cómo la adornó? ¿De verdad la hizo una princesa, una reina suya? ¿La hermoseó como Cristo hermosea a la iglesia? Porque Él se va a presentar a sí mismo una iglesia pura y sin mancha. Como llegamos vueltos nada y el Señor dice, levántense, porque me voy a presentar a mí mismo una iglesia pura y sin mancha. Corona del marido es la mujer. Y es importante entender todo esto. Venimos en nuestras debilidades, pero el Señor no se baja, el Señor nos va a subir al nivel de Él. Esposo, ¿cómo mantienes a tu esposa? Alegre, feliz, contenta, segura, tranquila. O ella no puede dar la espalda porque ya le entra la inseguridad porque su merced es el picaflor. ¿Sí? El chacho de la novela, este corintellado llamado Hogar Suyo. Por favor, debemos entender para dónde es que vamos. Y todo eso lo enseña la palabra de Dios. Ya nos acercamos al final. Salmo 2 sobre el Mesías y hablamos hasta del matrimonio. Menos mal no tengo mis maestros aquí al frente, y si no ya me estarían fusilando. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Usted sabe que el alfarero pone en la rueda, el barro y comienza a darle forma, ¿no? Y sí que es bonito ver eso. Pero cuando el alfarero ve algo mal, coge y aplasta y vuelve y mueve. Y así somos nosotros. Nosotros somos barrito a veces con vidrio. Y el Señor comienza a trabajar y le cortamos la mano. Entonces vuelve otra vez. Y otra vez nos va moldeando y una piedra. Y vuelve otra vez hasta que el barro esté pulido. El Señor no tiene afán en procesar nuestra vida. Puede durar con usted 80 años. El Señor no tiene afán. David era un hombre mujeriego. Le quitó la mujer a Urías Eteo. Y este sinvergüenza que es nuestro hermano mandó a Urías Eteo adelante en la batalla. Y el hombre era de la retaguardia. Mándelo adelante porque es que yo ya estoy metido. Y mataron al pobre Urías Eteo. Y se le quedó con la mujer. Sinvergüenza, ¿cierto? Adúltero. Podríamos decirle falso. Hombre poco espiritual. Porque así somos cuando cometemos pecado. Pero vino la palabra del Señor. Y este hombre sabe escuchar a su Señor. Y cuando vino Natán el profeta le dijo, tú hiciste esto. ¿Y qué pasó con David? Quebrantado. Perdóname, Señor. Perdóname. ¿Por qué pongo esta ilustración? Porque alguno de ustedes puede estar pasando una situación difícil. No se me decaiga. Escucha a su Señor y dígale, perdóname, Señor, y ayúdame a seguir hacia adelante. Sé que todavía hay muchas cosas por hacer. Pienso que mi vida no tiene solución, veo un horizonte oscuro, pero contigo se me aclara el panorama, Señor. Y sé que tú eres el Dios de las nuevas oportunidades. Y es importante, no lo olviden. Versículo 10 al 12. Ahora pues, oh sacerdotes o reyes del pueblo, sean prudentes, admitan la amonestación, jueces de la tierra. Cuando un antiguo rey oriental tenía un rey vasallo o un virrey, y este virrey era rebelde, escúcheme, es una historia, a ver, lo sitúo, voy a contarles una historia, para que así sea más emotiva. Cuando un antiguo rey oriental tenía un rey vasallo o un virrey, y este era rebelde, por lo general no lo castigaba enseguida. Primero enviaba una misión o una comisión diplomática para avisarle a este apóstata que estaba haciendo las cosas mal. Se le recordaba una vez más sus obligaciones que tenía dentro del pacto con el rey. Se traían a su consideración las sanciones del pacto. Y entonces el gran rey concluía con su mensaje y con un ultimátum que frecuentemente comenzaba por la palabra ahora pues o por tanto. Y cada vez que usted vea eso en la Biblia, ahora pues o por tanto, el Señor está dando un ultimátum.
Y dice el verso 10, y así me lo va a entender mejor. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Ahora pues, es un ultimátum. Oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Servicio y alegría, con temor y temblor, o sea, con una actitud reverente delante de Dios. Honremos al Señor Jesús para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Recuerda lo que significa bienaventurado? Serenidad, paz, feliz, un estado espiritual inquebrantable. Bienaventurados todos los que en Él confían. El detener la oposición significa liberación de la ira del rey. Señor, si he predicado algo contrario a la Escritura, perdóname y corrígeme. A esto llama el salmista a sus impíos colegas israelitas a que cambien de actitud, a que cambien su actitud frente al Señor, que cambien su actitud frente a Él. No es Chucho, no es Jesús, es el Señor Jesús. Eso cambia el sentido de la palabra. Chucho es el de la esquina o el padre por allá de la María, el padre Chucho. O Jesús, hay mucho Jesús. Pero cuando yo digo el Señor Jesús, cambia el sentido de la palabra. El amor de Dios suena también al final del Salmo. Bienaventurados aquellos que se refugian en el Señor, como su soberano y su gran Rey. Si usted notó, el Salmo está puesto a 3 voces. Voy a leerlo y usted mire dónde aparecen las 3 voces. Es como si cantara el soprano, el barítono y ¿cuál otro? Bueno, eso soprano, gracias hermano por ayudarme en la ilustración. Uno canta, el otro y el otro y aquí viene. Y viene la primera voz. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira. Y aquí cambia la voz. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cambia la voz. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, sed prudente. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Recuerden que son salmos, cánticos, graduales. En nuestro próximo salmo vamos a ver ciertos instrumentos. Esa palabrita que es selah, que es la pausa, pero esa pausa que nos va a llevar a cierto lugar. Y es importante entender, estos salmos nos dejaron la letra y usted le pone la música. Porque hubiera sido muy duro que nos dejen la música y no nos dejen la letra, ¿cierto? Pero qué bueno es que nos dejaron la letra y ahí poco a poco vamos mirándolo y la armonía comienza a deleitar nuestros oídos. He estado mirando que los salmos siempre van enfocando al Señor en su vivencia desde que viene a la tierra como Mesías y toda la lucha que Él va a tener. Impresionante. Vamos a ver cómo de la misma manera que David tuvo que huir en nuestro próximo capítulo de su hijo Absalón, el mismo Señor Jesús tiene que huir de sus propios hermanos, de sus parientes, y juntos, tanto David como el Señor van al mismo sitio,
Y tanto hay un Judas con el Señor como hay una Ahitofel con Absalón. Pero vamos a orar, esto se lo dejo como para que usted esté estudiando el próximo capítulo, lo esté mirando, lo esté degustando y vayamos aprendiendo. El libro de los Salmos nos va a invitar a tener una mejor relación en nuestra comunión con Dios para servirle. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.